Bueno, en primer lugar, hermano, muchas gracias por la disposición de participar en esta clase. Estoy muy consciente de que muchos de los que están con nosotros tienen experiencia, son expertos en la palabra ya. Hace años que ustedes vienen estudiándola. Entonces, mi propósito no es tanto, hay que aprender porque hay cosas que les faltan. No es mi actitud. Mi actitud más que nada es que ustedes participen en esta clase para contribuir a la clase, ¿sí? Porque en las epístolas pastorales surgen temas a veces difíciles sí de entender, pero difíciles de poner en práctica. Por ejemplo, la clase mañana el jueves tratará de la disciplina en la iglesia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo y Tito sobre cómo debemos practicar hasta forzar la santidad en la iglesia? Porque la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Jesucristo. Y nosotros tenemos que promover y proteger la santidad de la iglesia. ¿Cómo? Por medio de una disciplina sana. Y entonces el jueves trataremos ese tema. Y hay otros temas. Por ejemplo, dice en estas cartas, la santidad de la iglesia se basa en el misterio de la piedad. Que básicamente lo que Dios hizo en el mundo es milagroso y es un misterio, Dios manifestado en la carne, que es la base de nuestra fe. Y muchos pueden negarla, pero nosotros siempre tenemos que mantenernos fieles a la profesión que hemos hecho, que produce piedad en nosotros. Es un misterio, es el misterio de la piedad. Y es un tema central en estas cartas, y entonces tenemos una lección dedicada también a ese tema. Y habla en estas cartas sobre cómo se ve la piedad en los hombres, cómo se ve la piedad entre las mujeres. Y en días muy, vamos a decir, de feminismo, y a veces nosotros podemos perder el entender y aplicar los diferentes papeles de los sexos en la iglesia. Y estas cartas tratan de esos temas en manera muy detallada. Y entonces vamos a dedicarnos a esos temas en esta clase y estoy contando con ustedes para participar, ¿sí? La participación puede basarse en tu experiencia, los desafíos que ustedes han tenido liderando, tal vez discipulando, ideas que han encontrado en la iglesia, fuera de la iglesia, que tocan los temas que vamos a tocar en la clase. Y cualquier consejo sabio también que puedan contribuirse hará que la clase sea más valerosa para todos. Entonces, y obviamente los jóvenes que están con nosotros están aquí para aprender. Que aprendan por medio de sí, los apuntes y este estudio, pero que aprendan también por medio de los que comenten y hagan preguntas para que conversemos acá. La idea es tener un tiempo de edificación. Y yo sé, hermanos, que para muchos de ustedes es un sacrificio estar. Tienen familias, hay otras cosas que se pueden hacer, pero me parece siempre es un buen momento invertir en el ministerio, ¿no? En un ambiente así, para profundizarnos en la palabra. Y así podemos ser más íntegros en nuestros ministerios. Es el punto de lo que estamos haciendo aquí. Entonces quiero agradecerlos. Vamos a orar. Y luego vamos a considerar por qué escribió el apóstol Pablo a Timoteo y Tito en primer lugar. Y cuando nos preguntamos eso, varios temas interesantes surgen, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que esta clase sea de máximo provecho para cada involucrado, para cada alumno, para cada pastor, para cada líder. Los que estén presencialmente y los que están mirando el video, tal vez virtualmente en otro momento, que sea de provecho, que aprendamos, que crezcamos, que llevemos a cabo nuestros ministerios con integridad, no comprometiéndonos con este mundo, no comprometiéndonos con lo que sea más fácil, si no es correcto, pero que nos dediquemos a los principios que estamos por estudiar. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo para que entendamos y apliquemos bien lo que vamos a ver en estas cartas. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, normalmente, hermanos, la manera en que hacemos una materia
Normalmente hay algunos párrafos, algunos puntos, y hay bastante leer y explicar y también conversar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar acá en el primer párrafo para responder a por qué escribió el apóstol Pablo estas cartas. En el primer siglo, el escribir involucró un proceso que era medio complicado. Los materiales eran escasos. Entonces, la primera palabra ahí sería escasos. Escasos, gracias. Escasos, ¿se escribe así? Ok, los materiales eran escasos. Y el enviar una carta podía demorar días, semanas o aún meses. Días, semanas o aún meses. El escribir no era poca cosa y muchos no eran educados lo suficiente para poder escribir ni leer y contaban con el apoyo de los demás para escribir o leer. Y cuando alguien se puso a escribir, normalmente era para comunicar algo importante durante su ausencia. Y otras veces uno escribió para proveer un testamento. Escribió para proveer un testamento para su vida. Al preguntarnos por qué escribió el apóstol Pablo, podemos discernir por lo menos 3 temas importantes. Estos temas nos ayudarán a discernir mejor nuestras prioridades en la iglesia local. Y vamos a tratar entonces las 3 cartas como un conjunto. ¿Hay diferencias entre estas cartas? Claro que hay diferencias. Las circunstancias eran diferentes. Cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, por ejemplo, estaba por morir, estaba reflexionando en su vida, en morir prontamente. No era así cuando escribió 1 de Timoteo. Tito obviamente ministró en otra ciudad, en otro lugar que Timoteo, y los desafíos eran un poco diferentes ahí. Pero hay principios que se sobreponen el uno al otro bastante en estas cartas. Para apoyar, aconsejar, animar a estos pastores jóvenes y para que supieran, para que recordaran para qué existe la iglesia, para qué estableció Jesucristo la iglesia. Y ellos siendo pastores, ¿qué era su papel principal en la iglesia? En primer lugar, cuando nos preguntamos por qué escribió el apóstol Pablo estas cartas, vemos que él escribió para avivar el fuego del don de Dios que estaba en los misioneros. Vamos a leer 1 de Timoteo. Entonces la palabra ahí sería avivar. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:6. Avivar el fuego del don de Dios. 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Claro, Timoteo siendo joven, probablemente enfrentó desánimo, desafíos, y el apóstol Pablo le escribió para recordarle que Timoteo, vos tenés un don para ministrar en el nombre y en el poder de Dios. Y él le escribió para animarlo, para avivar el fuego de ese don. Ahora, esto incorpora varias facetas. Pablo había dejado algo de la historia, ¿verdad? Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para fortalecer la iglesia en momentos críticos. Para fortalecer la iglesia en momentos críticos. 1 de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Claro, hubo especialmente judíos que perseguían a Pablo y seguían a Pablo de ciudad a ciudad, tratando de refutar lo que dijo sobre ser salvo por medio de la gracia. Ellos dijeron que no hay ciertas obras
que hay que hacerla sí o sí para ser salvo, para ser incorporados en el pueblo de Dios. Y Pablo dijo, no, hay que creer en Jesucristo nomás. Los judíos no tienen que convertirse en gentiles y los gentiles no tienen que convertirse en judíos para ser salvos. Nosotros vamos a Dios por medio de Jesucristo y no es necesario agregar cosas a esta fe. Y entonces eran momentos críticos. Los judíos buscaban destruir la iglesia de Jesucristo, el mensaje principal que establece la iglesia como la iglesia de Jesucristo. Y aquí vemos la visión misionera del apóstol Pablo. Él había dejado a estos muchachos en estas ciudades, ¿verdad? Me recuerda de qué es nuestra visión acá en Colonia, que el apóstol Pablo quería establecer iglesias por todo el Mediterráneo, por todo el mundo civilizado, hasta el punto que pudiera. Y Timoteo en Éfeso y Tito en, como escrito, Creta, en Creta. ¿Para qué? Para que Jesucristo tuviera representación por medio de la iglesia por todos lados. Establecer pastores y iglesias en otras ciudades. Era misionero, y tuvo visión misionera. Y hermanos, nosotros creemos visión misionera. Cuando nosotros escuchamos, como lo hicimos el domingo, ¿verdad? Una nueva obra en Artigas. Gracias a Dios por eso. Esa es visión misionera. La iglesia en Nueva Palmira, la iglesia ya bastante establecida en Nueva Helvecia, ¿verdad? Otras iglesias, Dios mediante, en otras regiones, en Tararidas. ¿Por qué lo hacemos? Porque es la misma visión que vemos en las Escrituras, visión misionera, para que la gente pueda incorporarse en la iglesia de Jesucristo. Pero siempre hay desafíos, hay peligros, y leemos bastante sobre ellos en estas cartas. Leemos sobre el conflicto judío-gentil. El conflicto judío-gentil. El conflicto judío-gentil. 1 de Timoteo 1:4 ya lo leímos, sobre cómo ellos agregaron diferentes enseñanzas. En este caso eran fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. Hay algunas cosas que terminan en disputas, en discusiones, en confusión en la iglesia. Y hermanos, estamos bien, no evitar todo debate. A veces tenemos que debatir para averiguar la verdad. Pero hay cosas que podemos centrarnos en ellas y la iglesia no es edificada. Bueno, ahí va el mapa, está bien. Está bien, lo dejamos así. Hay algunas cosas que no son edificantes. Y vemos en estas cartas la importancia de enfocarnos en edificar la iglesia por medio de sana doctrina, buena enseñanza, ¿verdad? Buena conducta y no cuestiones tanto. Hay cosas que hay algunos misterios en las Escrituras, hay misterios que tocan a nuestro Dios que probablemente no los vamos a poder solucionar en esta vida. Enfocarnos en tales cosas normalmente no es muy provechoso, ¿verdad? Cosas edificantes es la meta. Ahora, en el primer siglo era este conflicto judío-gentil. Judíos diciendo que los gentiles tuvieron que judaizarse, ¿verdad? No es realmente un gran problema hoy en día. Aquí en Colonia, no recuerdo un momento cuando algunos judíos entraron forzándonos, ¿verdad?, circuncidarnos o lo que fuera. Pero hay algunos conflictos y desafíos que enfrentan la iglesia de Jesucristo hoy en día, que ponen en peligro la sana doctrina, la buena conducta, nuestro enfoque, la visión misionera. Hay algunas cosas así. ¿Cómo opinan ustedes? Pienso que un problema que se ha dado, capaz no es nuevo, pero sobre todo en ciudades como la nuestra, que es una ciudad turística, y hay mucho, es cuando más se trabaja en los hoteles, restaurantes, y eso es el hecho de que muchos hermanos no tienen la convicción de que el domingo es el día del Señor. Y capaz yo tomo responsabilidad, creo que no hemos enfatizado eso,
pero creo que debemos enseñar a los hermanos de que si tienen si van a conseguir un trabajo y de antemano saben que ese trabajo les va a esclavizar y no van a poder congregarse el domingo, yo personalmente pienso que no es la voluntad de Dios y que Satanás puede hacer grandes estragos en esa persona y esa familia, cuando en lugar el día que debe estar en la casa de Dios está en el trabajo. Y pienso que ese es un problema, y también obviamente no es un buen testimonio en el sentido de que debemos ser un pueblo con convicción, y la gente nos conoce y nos ve trabajando el día domingo y dice, bueno, ¿y qué pasó? Entonces pienso que ese es un tema que está afectando, me parece, nuestro ministerio, y no solo acá. Me parece que hay que trabajar en eso, y en cuanto hay que, especialmente a nuestros jóvenes, creo que es algo que hay que implantarles, a tener convicción y decir, yo estoy dispuesto a trabajar cualquier día, cualquier hora, pero no voy a trabajar a la hora, sea sobre todo el domingo, a la hora que debo estar en la casa de Dios. Amén. Es un desafío que enfrenta la iglesia, ¿verdad? Creo que en todas las regiones, pero claro que así acá en Colonia. ¿Alguien más quiere comentar sobre algunos desafíos que enfrentan la iglesia hoy en día? No quiero entrar tanto en esto, porque claro, puede generar debates y queremos tener cuidado con eso, pero hay diferencias doctrinales, ¿no es cierto?, entre iglesias. Y a veces escuchamos de una diferencia que tiene alguna iglesia y pueden opinar que hacemos algo mal, pues estamos mal doctrinalmente, y debemos escuchar y considerar base a las escrituras, pero hay a veces diferencias doctrinales que pueden generar debates y enfrentan la iglesia, desafían, ¿verdad?, la iglesia. Pastor Gabriel, ¿vos querés comentar? Sí, pienso también, ¿no?, algo que somos desafiados, digamos, hoy en día, es el hecho del pecado que hay dentro de lo que es las familias. Y eso afecta directamente el liderazgo, porque primeramente no podemos bautizar a alguien que está viviendo en pecado. Por lo tanto, no puede entrar al ministerio una persona que vive en esa situación. Como decía el pastor, seguir animando, seguir enseñando de que hay que marcar una diferencia, porque si no la iglesia va a quedar sin líderes. Y si no desafiamos, eso es un problema que tenemos en la sociedad, pero tenemos que batallarlo contra eso también, ¿no? Si era en el primer siglo judíos queriendo exigir más de los nuevos conversos, hoy en día un problema parecido es exigir menos, que pueden entrar en la iglesia, pueden bautizarse, hacerse miembros, supuestamente muriendo a su pecado, su vieja forma de ser, pero agregarse a la iglesia sin hacer cambios. No es correcto, no es correcto. Nosotros tenemos que enseñar sana doctrina y exigir lo que el Señor Jesús exige, ¿verdad?, de nosotros para la iglesia. Y gracias, hermano, por los comentarios, es cierto. Bueno, la religión a veces es un problema, religión en sí, ¿verdad? Costumbres y tradiciones para guardarlas nomás, simplemente para guardarlas. La apatía, hay mucha apatía que enfrenta a la iglesia, es difícil trabajar a veces en ese ambiente. El humanismo secular, que el show, el ego es primordial, es principal. Y los deseos que la Biblia nos enseña que son pecaminosos, en el mundo quieren afirmar que esos deseos son sanos. Y si nosotros nos negamos a nosotros mismos, terminaremos mal. Hay que afirmarse a sí mismo, es otra dificultad. Sin los dones, hermanos, estas cartas hablan mucho sobre los dones. Sin los dones que Dios nos da para llevar a cabo nuestro ministerio, esta misión sería imposible. Dios nos da dones que nos posibilita el llevar a cabo nuestra responsabilidad en su iglesia, porque es una obra sobrenatural y precisamos de su poder y precisamos de los dones. Habla mucho sobre los dones acá. Pero ¿qué es la naturaleza del don de Dios?
Porque estamos hablando sobre por qué escribió el apóstol Pablo. Para avivar el fuego de, ¿qué? El don de Dios que está en Timoteo, que estaba en Timoteo. ¿Qué es la naturaleza de este don? Para hacer lo que parece ser imposible. Bueno, es la palabra carisma. Carismático es una palabra, ¿verdad?, que se vincula a eso. Cuando pensamos en carismática, alguien que tal vez tenga un don, es alguien muy dinámico para hacer algo, ¿verdad? Y antes de ser misionero, vamos a considerar qué es este don. Antes de ser misionero, Timoteo se había demostrado fiel y estable. Fiel y estable. Sería bueno, seguramente lo tenés en las notas ahí, pastor, pero a veces oímos que hay una pequeña confusión entre dones y talentos. A veces se dicen, de los talentos se le dicen que son dones. Y hay que tener cuidado con eso, porque una cosa son los talentos naturales que Dios nos ha dado, que tenemos, así como el mundo los usa para el mundo, uno lo puede usar para Dios, obviamente, ¿no? Pero una cosa es el don, los dones que Dios nos ha dado, del Espíritu, ¿no? Que justamente hay que descubrirlo, uno por lo menos. Uno puede decir, tengo el don de cantar o el don de... Eso es un talento. El don del Espíritu está en la lista ahí, son otra cosa. Y es importante estudiarlo. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Involucrándonos en la obra de Dios. Y va a haber gente, pastor, hermano, que van a decir, tú tenés ese don. ¿No? Pero no confundir el don o los dones con los talentos. Si tenemos algún talento, por ejemplo, y insistimos que es un don, por eso tengo que usarlo en la iglesia, puede ser que no. Si no es un don es necesario para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia se edifique bien. Y los talentos pueden contribuir a algo de la iglesia, pero no son esenciales a la vida de la iglesia, ¿verdad? Y una distinción muy importante que hacer. Ahora, es interesante. ¿Qué pasa en muchas iglesias, hermanos? Imponer las manos sobre alguien para impartir ¿qué cosa? Algún don, ¿verdad? Impartir una sanación, impartir el don de hablar en lenguas, impartir lo que sea. Hermanos, rompe completamente con el patrón bíblico ese pensar. Porque cuando Timoteo había recibido este don por medio de la imposición de las manos de Pablo, lo que estamos diciendo aquí, 2 de Timoteo 3, 14 y 15, nos enseña, este muchacho ya se había demostrado fiel y estable. No era cualquier fulano entrando en la iglesia, el apóstol Pablo predicando, imponiendo las manos y recibió el don para ser pastor. Por favor, hermanos. Este muchacho era estable, fiel, se había madurado en el ambiente de fe sincera en Jesucristo y luego podía recibir esta ordenación, digamos, para el pastorado. No somos sabios cuando nosotros pongamos a alguien rápidamente frente a la obra de Jesucristo. No era así con Timoteo. En 2 de Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió el Timoteo? De Pablo, de su madre, de su abuela. Este muchacho era estable, de hecho vino de un hogar cristiano. Ahora, ¿es necesario venir de un hogar cristiano para servir a Dios? Claro que no. Pero uno tiene que ser fiel y estable si él va a servir a Dios. Y eso requiere tiempo. Uno puede ver eso con tiempo. Y 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, este muchacho era estable y fiel. En segundo lugar, el imponer las manos se hizo en reconocimiento de lo que Dios ya hizo. En otra palabra, no era
no conozco bien a este muchacho, pero igual precisamos más siervos, ¿verdad? Y se impone las manos. No era así. Fue hecho en reconocimiento de la obra de Dios ya en Timoteo. Vemos ese principio de asegurar de que un siervo es probado antes de ponerlo frente a la iglesia, ¿verdad? Es fácil apurarnos. Y me pregunto, ¿por qué queríamos tal vez apurarnos? En imponer las manos, en poner gente frente a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué queríamos hacerlo? ¿Qué pasa? Sí, David. Por necesidad. Si la iglesia crece y el pastor está ya reocupado, ¿quién va a dirigir en algunas áreas, verdad? Ahora, hay que distinguir. Hay algunas responsabilidades en la iglesia que unos pueden hacer sin ser probados por 5 o 10 años, ¿verdad? Estamos hablando más que nada sobre el pastorado. Pero hay necesidad a veces y no sabemos qué hacer y ya quiero delegar a alguien. Pero tenemos que tener mucho cuidado con ese proceso. Timoteo es un ejemplo de esto. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Si nosotros nos apuramos en este tema de delegar para el liderazgo, tal vez terminamos participando en los pecados que por ahora quedan escondidos, pero con tiempo se manifiestan. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, hay que tener cuidado. No debemos hacer esto con ligereza. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí vemos otra vez, ¿no? La fe que estaba en Timoteo, la estabilidad que caracterizó la vida de este muchacho. Entonces, todo esto tiene que ver con el don. ¿Qué es el don de Dios? ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se reconoce? El tercer punto involucra el dar testimonio de Cristo en el espíritu de poder, amor y control. Eso lo leemos en 2 Timoteo 1:7-8. Que Dios nos da estas cualidades de vivir y hablar, predicar, testificar con poder, con amor, con control, con dominio propio. Y cuarto punto, los dones se usan para cumplir con los propósitos mencionados en esta lección. Vamos a buscar 1 de Pedro 4:10 rápidamente. 1 de Pedro 4:10 dice, a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No somos responsables de tener todos los dones, de poner en práctica todos los dones, pero sí todos tenemos un don para contribuir a la vida y la edificación de la iglesia. Y debemos buscar descubrir el don que tenemos, si ya no sabemos, ¿verdad?, qué es, o los dones que tenemos. Varios dones puede ser. Si nosotros nos vemos medio débiles con algún don importante, esencial para la iglesia, podemos orar que crezcamos en esa gracia, de tener ese don, ponerlo en práctica. Y los dones se entienden mejor usando la analogía de un cuerpo. 1 de Corintios 12, no lo vamos a buscar, pero sí habla sobre cómo la iglesia es un cuerpo. Tal como nuestros cuerpos se componen de diferentes miembros, dedos, pies, cabeza, ojos, ¿verdad?, pecho y todo, así es la iglesia. Y todos vamos a llevar a cabo un papel diferente. Y la idea es apreciarnos los unos a los otros. Edificarnos, estar agradecidos por lo que los demás pueden hacer, animarlos en lo que hacen bien, promover los dones. Lo mismo se enseña en Romanos 12, 5-8. ¿Qué puede pasar? Ahora, si nosotros podemos pensar un poco aquí para comentar, ¿qué puede pasar cuando alguien sin este tipo de don, el don de ser estable, de ser algo de probado, de ser fiel, ¿verdad?, el don se reconoce en vez de ser creado en alguien,
instantáneamente por imponer las manos, porque esto no pasa y eso no es bíblico. Pero ¿qué puede pasar cuando alguien sin este tipo de don se encarga con algún ministerio? ¿Cómo? ¿Puede ir mal? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo puede ir mal? Sí. Hermanos, la iglesia, el testimonio de Jesucristo es fiel, es fijo, no va a cambiar. Siempre tendrá su buen testimonio, ¿verdad? Pero nosotros lo representamos. Y si nosotros caemos en descrédito por nuestro pecado, la gente puede estimar a Jesús como estiman a nosotros, porque lo representamos. Y por eso es muy importante que tengamos cuidado, como vos estás diciendo, Kevin. Josué. Otra consecuencia puede ser que se desvíen de los propósitos que Dios nos manda. ¿Cómo es de nuevo? Que otra consecuencia que puede ocurrir a raíz de esto es que se desvíen de los propósitos. Se desvíen de los propósitos, sí, que Dios tiene para la iglesia. Amén. Amén. Sí, podemos usar el micrófono, hermano, sí, está bien, es fácil olvidarlo, pero ayuda un poco. Ok. ¿Alguien más quiere comentar acá? ¿Alguien más? ¿Pastor Gabriel? No, sin duda que alguien que no tiene el don, digamos, o el llamado de Dios al ministerio, primeramente va a ser una carga, segundo va a hacer las cosas pero no por amor, y la gente, como estabas diciendo, lo va a ver y se va a perder el crédito del ministerio. Dios va a quitar su mano del ministerio. Sí, exacto. Y cuando una iglesia, ¿no?, pierde su testimonio de estas cualidades, de un don sincero, fe sincera en Cristo, amor, poder, dominio propio, es muy difícil recuperar ese testimonio. Es muy difícil. Se puede, pero es muy difícil, ¿verdad? Yo pienso en varias iglesias en Rockford, de donde soy yo, que por una razón u otra perdieron su testimonio. Y hasta el día de hoy realmente no han podido recuperar lo que tuvieron hace años cuando andaban bien. Entonces sí, gracias Pastor Gabriel, es así. ¿Alguien más quiere comentar? Ok, seguimos entonces. ¿Qué son otros dones que se mencionan en las Escrituras? ¿Qué son algunos de los dones? Vamos a mencionar, no sé, 4 o 5. ¿Qué son algunos de los dones? Son los de celibato. Perdón, Pastor. Don de celibato. Wow, sí. Sí. No todos vamos a casarnos. Se asustaron. Si uno dice que no quiero ese don, probablemente no lo tenés, entonces no tenés que preocuparte. Pero apóstol Pablo tuvo ese don y cumplió mucho para el Señor. Los que estamos casados, es buenísimo. También hay desafíos. Y a veces cuando queremos hacer algo, la esposa y los hijos claman para nuestra atención y tenemos que dársela. Y a veces nuestro corazón puede estar un poco dividido en cuanto al ministrar. Y por eso el apóstol Pablo dice, debes considerar si tenés el don de no casarte, porque es muy provechoso, dice él. Es mejor no casarte, dice él. ¡Wow! Hay que considerar eso, ¿verdad? ¿Qué es otro don? La exhortación. El don de la exhortación, amén. El don que puede pasar tal vez privadamente, aconsejando más que nada, probablemente desde el púlpito, enseñando y predicando, ¿verdad? Exhortando a la gente que continúen en el camino de Cristo. ¿Alguien más? El don de la enseñanza. Es un don, es un don. Tiene que ser apto para enseñar. Amén, amén. Tenemos que enfocarnos en la enseñanza de la palabra. Si alguien dice, me cuesta, puede desarrollar ese don. Puede practicar y aprender y buscar crecer y pedir de Dios que nos ayude. Crecer en ese don. Porque como hace tiempo vamos diciendo, si la gente no entiende el Evangelio, ¿cómo va a poder creerlo? ¿Cómo van a entenderlo? Nosotros tenemos que entenderlo y enseñarlo bien. ¿Sí? Y es un don. Amén. Los dones se usan en beneficio de todos los demás.
En ese entonces, ¿cómo funcionaron los dones? Bueno, Cristo repartió a los apóstoles, ¿verdad? Y los creyentes, les dio dones. Y en este caso era el apóstol Pablo, el don de... Bueno, ustedes pueden opinar. ¿Cuáles dones tuvo el apóstol Pablo? Todos dones. ¿Podía enseñar? Sí. ¿Podía exhortar? Sí. ¿Podía administrar? Ay, parece que sí. Parece que a veces precisó la ayuda de alguien más para la responsabilidad. Por ejemplo, cuando llevaron la ofrenda, ¿verdad? Que él lo hizo con otros hermanos más. ¿Quién sabe quién administró más que el otro? Tal vez Pablo, tal vez el otro, ¿verdad? Pero tuvo bastantes dones. Y Pablo ministró a Timoteo, quien tuvo el don de, parece, enseñar, ¿verdad? Misionero, pastor. ¿Cómo? De capacitar. El don de capacitar. Porque puede enseñar bien, pero también hay que saber y tener esa visión sobre cómo capacitar a otros, ¿no? Preparar, hacer discípulos, abarca mucho en realidad, ¿no? Sí, me parece que encaja dentro de donde enseñar, ¿verdad? De equipar a la gente. Y Timoteo a la iglesia local. Hoy en día es Cristo. Pablo ya no está vivo, pero tenemos sus escritos. Tenemos los escritos apostólicos. Es el fundamento de la iglesia, Cristo la piedra angular y luego los escritos de los apóstoles. Como estudiamos esta mañana, Cristo les prometió a los discípulos, a los apóstoles, que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar todo lo que les había enseñado para que nosotros tuviéramos un registro fiel de todo el consejo de Dios por medio de su Hijo. Entonces, los escritos apostólicos informan a los pastores y los pastores sí informamos a la iglesia local por medio de este don. Y bueno, vamos a ir a 1.2 entonces. En primer lugar, el apóstol Pablo escribió para avivar el fuego del don de Dios que estaba en los misioneros. En segundo lugar, él escribió para abatir la falsa doctrina. Para abatir la falsa doctrina. Para abatir la falsa doctrina. Hubo falsa doctrina religiosa en los judaizantes. Muchos judíos no podían creer que la salvación era gratuita. Pareció algo imposible. Gratuita. Que Jesucristo mismo llevó los pecados de todo el mundo. El trabajar para borrar algunos o todos nuestros pecados en Jesucristo se convierte en un sinsentido. Era difícil comprender ese hecho. Los judíos, tal vez a veces con razón, pero realmente al fin de día no tuvieron razón. Dijeron, si nosotros enseñamos que no es necesario obrar para obtener la salvación, la gente va a andar desenfrenada por completo. Y ahora, el apóstol Pablo en Romanos dice que muchas veces la gente le acusó de justificar cualquier pecado, porque al fin de día yo puedo pedir gracia de Dios, perdón de Dios, lo recibo y todo está bien. Y el próximo día, ¿qué pasa? Practica el mismo pecado y no hay victoria. Eso no es entender el Evangelio de Jesucristo. Simplemente porque la salvación es gratuita, no significa que ahora yo puedo justificar cualquier pecado. La Biblia dice, a quien Dios ama, disciplina, como un padre a su propio hijo. Y si nosotros no tenemos disciplina, somos bastardos y no somos hijos. Entonces nos salvó para la santidad. Pero hermanos, hay mucha libertad en reconocer que no tengo que obrar para obtener el favor de Dios. Dios me lo da en Jesucristo gratuitamente. Y los judíos no podían entender ese concepto. Y puso en riesgo todo su legado de las tradiciones y el templo y todo el culto que ya realmente no se llevó a cabo como Dios quería originalmente. Era política, más que fe sincera en Dios. Y por eso también ejecutaron a Jesucristo. Testificó de la maldad, ¿verdad?, de esa política. Pero bueno, avanzando un poco, en segundo lugar, solo difícilmente podía un judío asociarse con un gentil.
sabemos lo que pasó con Pedro, ¿no? Cuando Dios lo guió a ir a la casa de Cornelio, no quería, le pareció que no podía. Y Dios básicamente tuvo que hacerle un milagro para convencerlo, porque era algo muy, muy difícil. Sabemos lo que pasó con Pedro, que él se apartó, ¿verdad?, de los gentiles. Pablo lo confrontó a la cara públicamente para señalar que estaba mal. Hay que asociarse con los gentiles ahora. No guardan todas nuestras costumbres, pero no son salvos por guardar nuestras costumbres. Y por eso no debes apartarte. Y Jonás es el mensaje de Jonás, ¿verdad?, que era uno de los problemas principales en la vida de los judíos, de Israel, del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Se engrandecieron por su legado. Pensaron ser justificados por ser descendientes de los patriarcas, quien recibieron las promesas. Pero uno por eso no es justificado, porque incluso los judíos practicaron varios pecados justificándose por su legado. Y es irónico que ellos acusaron a los gentiles por ser libertinajes, por su libertinaje, mientras ellos mismos justificaron su pecado. Y entonces por eso Pablo se enojó con este pensar, era hipócrita. Y celosos de ser los guardianes de la ley, los guardianes de la ley, celosos de ser los guardianes de la ley, no permitieron el cumplimiento de ella en Cristo. Cristo cumplió la ley. Ya a los judíos no les gustó. Su doctrina, ¿qué era su doctrina de estos judíos? Bueno, fábulas y genealogías interminables. Leemos eso en 1 de Timoteo 1, 3 a 4. También enseñaron la abstención de cosas buenas. La abstención de cosas buenas. De cosas buenas. Específicamente dice que lo que tenemos que comer de Dios, debemos disfrutar de comerlo. Amén. Y no queremos comer demasiado. Pero lo que Dios nos da, es de Él. Y debemos recibirlo como un regalo de Dios. No es una bendición de que mucha comida es muy rica, muy disfrutable. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Hace que la existencia sea grata, disfrutable. Y porque Dios es bueno. Pero decir que, no, ese cerdo, ¿qué has hecho? No, muy problemático eso. No, estás poniendo en riesgo tu salvación porque no se permite. Bueno, hoy en día parece una locura, pero en el primer siglo era así. Hay que abstenerse de ciertas carnes. Y Cristo declaró claramente, toda la comida es limpia. No es lo que entra en la boca, es lo que sale de la boca, pronunciando todas las comidas limpias, ¿verdad? Pero sí enseñaron que hay que abstenerse. Hay que abstenerse también de casarse. Muchos de ellos enseñaron. Es interesante, Pablo enseñó que a veces es provechoso no casarse, pero no enseñó que no se puede casar. Dijo, si uno tiene el deseo fuerte, debe casarse. Pero si uno tiene el don de celibato, es provechoso eso. Y no debe avergonzarse. Pero enseñaron eso, que el casarse eso es gratificar la carne. Y los muchachos, ¿verdad? Todavía no están casados. Supongo que están pensando en esa posibilidad en algún momento. Vamos a tocar ese tema varias veces en el seminario, ¿no? Qué complicado es andar como debemos andar en este mundo, lleno de suciedad. Pero uno puede confundirse hasta decir, no, esos deseos que tengo son pecaminosos, son de la carne. Y hermano, no son deseos que vienen de Dios. Nosotros tenemos que controlarlos y disfrutarlos en el momento apropiado. Eso nomás. Aprender dominio propio en estos momentos. Controlarse. Pero el enseñar que no, por eso está bien, está mal casarse, es herejía, por favor. Los deseos vienen de Dios.
Y enseñar para ganancia deshonesta, mandamientos que se apartan de la verdad. Creo que podemos tal vez comentar un poco sobre esto. ¿No es cierto que a veces la iglesia se acusa de existir para enriquecerse? Porque, hermanos, el apóstol Pablo dijo, muchos usan la piedad como si fuera una fuente de ganancia. Y es cierto. Usan el testimonio de Jesucristo, personaje más importante en la historia humana, para enriquecerse. Son lobos con ropa de oveja. Y hay muchos que existen, ¿verdad? Hay algo que podemos hacer para ¿cómo es? No sé cómo decirlo. Para mostrar que no es así. ¿Cómo debemos comportarnos si mucha gente piensa que estamos aquí para enriquecernos? El testimonio es una cosa. ¿Sí? Pablo dice que Timoteo, la piedad con contentamiento. Amén. Que el amor al dinero lo puede echar a perder. El Amén. amor al dinero, no Amén. el dinero. Amén, amén. Nosotros entramos en este mundo con nada. Salimos de este mundo con nada. Por eso si tenemos comida, sustento, abrigo, debemos estar contentos. A veces no es así, pero con nosotros debe ser así. Contrasta con el propósito de buena doctrina. ¿Qué es el propósito de buena doctrina? En 1 de Timoteo 1:5 dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el fin del mandamiento. El fin de los principios básicos de las Escrituras, amor sincero, nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Bien, entonces, falsa doctrina mundana. Hemos considerado, ¿no? La falsa doctrina religiosa, lo que dijeron los judíos. Tal vez a veces con razón, cuando la iglesia no se practicó como debía. Pero también existió y existe falsa doctrina mundana, que es la corriente de este mundo. Si alguien puede leer rápidamente, por favor, 2 de Timoteo 3, 1-9, vemos la falsa doctrina mundana, la corriente de este mundo. Josué, puedes usar el micrófono por las dudas, ¿sí? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Dice que estas cosas caracterizarán los últimos tiempos. Creo que todos podemos decir amén. Fue así desde el primer siglo, es así hasta el siglo XXI, ¿no? Que la gente anda así. Y nosotros tenemos la tentación de hacer algunas de estas cosas, ser algunas de estas cosas. Dice que esta fe fingida resulta en que esa gente entra en casa, es muy interesante esta descripción, que de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Dice que esta gente no puede ganar la gente fiel, no puede convencer la gente pensativa, por eso van a las mujercillas para engañarlas, tal vez hasta hacer
otras cosas, ¿verdad? Con estas mujercillas. Pero dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. No se examina. ¿Qué es mi motivo de usar mi don en la iglesia? ¿Es para la gloria de Dios o es por otro motivo? No es para que la gente piense altamente de mí. No es simplemente para ganar la confianza de alguien por el motivo que sea. Es para honrar y glorificar a Dios y edificar a su cuerpo. Por eso yo estoy aquí. Dice que de este tipo sale cualquier fealdad. Irónicamente, la doctrina religiosa, si es falsa, sí termina viéndose muy mundana. Esta descripción es descripción de gente religiosa que tiene la apariencia de piedad, pero sus obras con tiempo se manifiestan y se ve que el corazón estaba mal, probablemente desde el principio. Y bueno, entonces, el último propósito, ¿verdad? En primer lugar, para avivar el fuego del don de Dios que estaba en los misioneros. En segundo lugar, para abatir la falsa doctrina. Y en tercer lugar, para equipar la iglesia, luchar bien en los postreros días. Para equipar a la iglesia a luchar bien en los postreros días. Este es el sentido de 1 de Timoteo 4, 1 a 5, donde el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ahí vemos, ¿no? Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios dice, creó, es bueno. Ahora, hermanos, si hay una institución religiosa gigante y muy influyente que ha prohibido el casarse, ¿cuál institución sería? La Iglesia Católica. Y creo, hermanos, que los católicos en el mundo numeran más que, vamos a decir, los bautistas, ni que hablar de los fundamentales independientes, ¿verdad? Con razón el apóstol Pablo previó todo esto. En algún momento se apostatarán de la fe. Y ustedes han visto fotos del Vaticano, de esa ciudad, los edificios, todo lo que tienen, todo es plata y oro, todo. ¿Y cómo? ¿De dónde viene ese dinero? Tal vez como donaciones a veces, y muchas veces por engañar a la gente, motivar siempre a la gente a dar y dar y dar y dar, y sostener esta iglesia, roban a la gente, prometiendo la vida eterna cuando ellos están, y prohíben el casarse, ¿verdad? Prohíben el casarse, cumplimiento impresionante de lo que previó el apóstol Pablo acá. Y ahora te parece que están cambiando un poco, viendo todos los vicios que han resultado y cómo han caído en descrédito. Gracias a Dios, en muchos países, en muchos lugares, la Iglesia Católica han caído en descrédito, y con razón, por su falsa doctrina. Pero era necesario luchar bien porque estamos en los postreros días. Los postreros días se refieren a la edad de la iglesia. La edad de la iglesia, en la cual la apostasía es común. La apostasía es común en estos momentos. En Mateo 13, 30, leemos esto. Jesús dijo, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que significa que hoy en día, como todo crece junto, a veces es difícil discernir lo que es bueno y lo que es malo, porque muchos llevan el nombre de la iglesia, el nombre de Cristo, de cristiano, y es difícil discernir. La gente tristemente es muy común. La gente dice, yo sé cómo es la iglesia. Y lo usan como excusa de no buscar de Dios en una iglesia sana. ¿Verdad? ¿David? No, en cuanto a eso, incluso también
muchas iglesias bautistas fundamentales leyendo ese versículo de Cristo diciendo, bueno, déjenlos crecer, que cuando sea el momento se va a ver cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Dentro de muchas iglesias que llevaban el nombre bautista o llevaban el nombre de evangélico, incluso hablábamos hoy con Andrea, estábamos hablando de eso, el estándar doctrinal, el estándar de vida de las iglesias han empezado a caer en muchos lados, y es como que el tiempo ha mostrado dónde están las verdaderas iglesias y muchas veces solamente cuestión de tiempo para ver, bueno, cuál es la religión falsa, cuál es la falsa doctrina y dónde están las iglesias que realmente van a seguir la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no cambia, con el correr del tiempo no va a cambiar, no va a permanecer para siempre y es solamente esperar a que crezca el trigo o que crezca la cizaña para saber dónde está la iglesia verdadera y dónde quedó la iglesia verdadera. Amén. Buena observación. ¿Alguien más quiere comentar? Ok. Habla aquí específicamente sobre una apostasía religiosa. Una apostasía religiosa. Creo que se entiende, ¿no? Al leer la prohibición, la abstención, los en el mundo no van a prohibirse. Que ellos se afirman a sí mismos, afirman los deseos naturales que podemos tener y muchas veces, ¿cómo es? Afirman el desenfreno. Dicen que eso es como actualizarse, ¿verdad? Afirmarse. Hay que hacerlo. Por eso también me parece popular hoy en día los padres no enseñan, no instruyen ni corrigen a sus niños. Porque el corazón del niño tiene que desarrollarse naturalmente para que él afirme su propio ser, su propio ego. Y eso va a generar muchos problemas. A menos que inculcamos buena ética, corregimos, disciplinamos. Pero es la corriente de este mundo. Ahora, eso es un poco distinto de esta apostasía religiosa. Aquí habla sobre una apostasía religiosa. Digo, han negado la facultad de discernir la voz de Dios hasta que este rechazo los identifica como una marca o un tatuaje, identifica un animal o un esclavo, que significa hay que escuchar la voz de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios, nos ponemos en riesgo de tener esta marca, ¿verdad? Que no se borra fácilmente. Digo, si uno rechaza por un tiempo la voz de Dios, ¿puede recuperarse? Sí, pero corre el peligro de no querer hasta no poder escuchar la voz de Dios, si resiste y resiste y resiste. Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo pienso en la ilustración de Micaías y Acab. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Micaías. ¿Con cuáles letras me ayudan? Y con tilde. Oh. Y con tilde. Ahora la E. Micaías y Acab. Recuerdan lo que pasó acá, ¿verdad? Muchos profetas profetizaron a Acab, vos podés entrar en la batalla, todo saldrá muy bien. No te preocupes, hablamos con la voz de Dios. Dios nos reveló que todo saldrá muy bien. Y alguien le señaló, él dijo, no estoy seguro que me dicen la verdad. Hay un profeta que siempre me dice la verdad, pero yo no quiero consultarlo. Y por fin, Micaías, ¿verdad? Le dijo, vos podés ir. No, que vete, que vayas, pero vas a morir en la batalla. Es claro, Dios me dijo que vas a morir en la batalla. Ay, ¿qué hago? Entonces, disfrazarse, ¿y qué pasó? Murió en la batalla, ¿verdad? Y es fácil escuchar la voz del engaño porque nos hace sentir bien. Pero mejor escuchar la voz de Dios. Y si Dios nos reprende, si Dios nos redarguye, si Dios nos corrige, vamos a dejar que nos corrija. Y corregir las cosas que no estamos haciendo correctamente. Si nos cuesta, no importa. ¿Qué es la prioridad? Es no rechazar la voz del Espíritu Santo, llenarnos de Él, obedecerlo. A veces no queremos escuchar la verdad, pero debemos escucharla igual y hacerla. No escuchar la verdad, solo hacerla.
Y prohibirán y mandarán abstenerse, dice. Bueno, la prohibición a veces necesaria, es buena. La abstención a veces es buena, necesaria. Job era apartado del mal, por ejemplo, se apartó del mal. Nosotros también debemos. Pero otras veces, hermanos, hay que disfrutar. Se puede disfrutar de una buena comida. Se puede disfrutar de una relación sexual con una mujer, siempre que sea tu esposa. Es la voluntad de Dios. Espera entonces, espera. Guarda la mente, guarda el corazón. No participes en la corriente de este mundo. Y cosas que disfrutar, hermanos. Y muchas cosas que disfrutar. Y podríamos buscarlos, pero por el tema de tiempo no vamos a buscar esas referencias. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad y existirá hasta que venga Cristo. Existirá hasta que venga Cristo. La victoria también no se gana por casualidad. La vida cristiana no se vive por casualidad. Tenemos que realmente dedicarnos a la tarea y sacrificarnos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta tarea. Porque leemos en 2 de Timoteo, para terminar, 2 de Timoteo 2, 11 a 13, leemos este dicho sobre estar muerto con Cristo para poder vivir con Cristo. Vamos a ir allá, hermanos. 2 de Timoteo 2, 11 a 13. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, esto es lo que simboliza el bautismo cristiano. Nosotros morimos con Cristo para poder vivir la vida cristiana y ser resucitados para vivir y estar y disfrutar de la presencia misma de Jesucristo. Amén. Dice, si somos muertos con Él, muertos a los deseos pecaminosos, muertos a la carne, también viviremos con Él. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. La piedad se mezcla con el mundo como el agua se mezcla con el aceite. No puede. El medir cuánto el mundo nos ama y viceversa puede servir como termómetro de nuestra posición real en el cielo. Quiero leer esto una vez más y ustedes pueden opinar si les tiene sentido. El medir cuánto el mundo nos ama y viceversa puede servir como termómetro de nuestra posición real en el cielo. ¿Amamos este mundo? ¿Vamos a ser salvos apenas? ¿O vamos a servir a Dios, no importa si sufrimos, creyendo que reinaremos también con Cristo? Y si queremos saber cómo ando, cómo estoy con esto, cuánto amas al mundo, ¿el mundo te ama a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sufrimos, también reinaremos con Él. No vamos a buscar sufrir, tratar de sufrir para sufrir, pero servir a Cristo de veras involucra hasta alguna medida el sufrir. Y tenemos que disponernos, ¿verdad? Si le negaremos, Él también nos negará. Una fe genuina no se avergüenza. Y por fin, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si pueden hacer el favor de comentar, porque la verdad, yo les doy mi interpretación de esta última frase, pero digo, los comentaristas no están muy de acuerdo. A mí me parece bastante claro, pero la verdad a veces me pregunto si lo he interpretado bien, ¿verdad? Les doy mi interpretación de esta frase y opinen, por favor, si quieren. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Me parece que enseña esto, que la existencia de Dios no depende de si la gente le es fiel o no. Si yo no creo en Dios, ¿ya Dios no existe? No. No importa si soy fiel o infiel. Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Va a cumplir con sus propósitos a pesar de la infidelidad y a pesar de la apostasía.
vale la pena entonces servirle mientras podemos. Ahora, si recuerdo bien, la otra interpretación de esto es esto, y no lo veo, hermano, pero ustedes quieren comentar, por favor. Bastantes dicen que esta frase significa que nosotros podemos serle infieles, pero Él, sin embargo, no será fiel, porque Dios es fiel. ¿Verdad? ¿Ustedes ven esa interpretación? Bastantes dicen que significa eso, pero la verdad no lo veo, no lo comprendo. Casi como si justificara una vida desordenada, de infidelidad, pero está bien porque Dios es fiel, gracias a Dios, Él es fiel. Yo no soy fiel, pero gracias a Dios, Dios me es fiel. Y no entiendo esa mentalidad. Si fuera así, Dios no sería justo. Sí, creo que es fiel a sí mismo, a su voluntad y a su plan. Él es fiel, Él siempre permanece fiel. Pero si él no justifica nuestro pecado, ahí estamos justificando nuestro pecado, diciendo que, bueno, yo me puedo equivocar y no voy a recibir ningún castigo ni ningún reproche, porque Dios es fiel, siempre es fiel, lo cual es verdad, y Dios no me va a hacer nada. Pero creo que está perdiendo la justicia de Dios, la santidad de Dios se pierde. Sí, y toda esta expresión es muy exigente también. Es decir, mira, vale la pena seguir a Cristo, pero te va a costar. Si al final dice, y quiero agregar que puede serle infiel y Él será fiel igual, para mí no corresponde, no encaja, ¿verdad? El sentido de la expresión. Algunos dicen no, porque parece demasiado exigente, por eso esta expresión termina con decir, realmente al fin del día puede serle infiel, pero Dios te será fiel para consolarte, para animarte un poco, porque la vida cristiana es difícil. Pero, Pastor Mario. No. Seguramente, claro, hay muchos puntos de vista, pero tanto si uno le niega, porque a veces somos muy presumidos de decir, yo sé que Dios es bueno y Él, como si uno le es fiel, Él va a cumplir la palabra. Sea la actitud que tenga el hombre o el cristiano en este caso, uno más pasivo que otro, uno más presumido que otro, decir, bueno, yo vivo así a media máquina, Dios igual, bueno, de lo que sembramos vamos a recoger. O sea que Dios va a cumplir, siempre va a cumplir. Dios no se niega a sí mismo. Si soy fiel, dice que hay una corona, ¿no? Si le niego, ¿qué dice acá? Él me negará. Ahora, Dios va a cumplir esa palabra. Cuando estemos en su presencia, Amén. Creo que nos vamos a quedar de boca abierta, no vamos a hablar. Vamos a dar cuenta. Amén. Y también muestra la soberanía de parte de Dios, porque dice, bueno, porque el hombre es infiel, yo voy a ser infiel ahora, porque el hombre es así. No, Claro. Ustedes son infieles, van a tener obviamente su recompensa, pero Dios no cambia. Amén. Dios permanece fiel, ¿verdad? Amén. Amén. Hermanos, con eso terminamos, ¿sí? Ya estamos tarde. Kevin, ¿vos querés comentar? Sí. Sí. En lo que dice, porque él En el D4. Bautismo. Simboliza, el bautismo simboliza la muerte. Ahí está. Simboliza, ahí está. El bautismo simboliza. Ok. Ahora, la manera en que promovemos la santidad, la visión, ¿verdad?, de estas epístolas es por medio de la disciplina en la iglesia. Y Dios mediante, el jueves a las 19 trataremos la disciplina. Será muy interesante, es un tema muy bendito, a veces pesado, difícil de poner en práctica. Pero hermanos, todos los pasos, y son perfectos, no son expuestos en estas cartas. ¿Okay? Dios mediante, el jueves lo vamos a cursar. Muchísimas gracias, hermanos, por apartar tiempo para estar en la clase. Que Dios los bendiga por el esfuerzo.